La justicia en Colombia investiga 1.042 casos de desaparecidos que se conocen como falsos positivos. Personas que fueron enterradas como NNs o como guerrilleros muertos en combate, pero que en realidad eran inocentes. Sin duda el más emblemático de este ajusticiamiento es Fair Leonardo Porras, un hombre de 27 años con retraso mental que escasamente podía mover su lado izquierdo. Y fue presentado por el ejército como el jefe de una organización narcoterrorista. Esta semana en Colombia se celebró el Día de las Víctimas. La mamá de Leonardo es una de ellas. La nena Arrázola acompañó a Luz Estela, que todavía llora la memoria de su hijo. Mi hija Dolly dice, madre, es de medicina legal. Yo sentí un frío en todo mi cuerpo y mi vientre se puso como cuando uno se pone un bloque de hielo. Yo sentí ahí, se acabó la búsqueda. Le dije a Dolly, ya no tenemos que buscar a su hermano. Me dijo él, no madre, él no puede estar muerto, no puede estar muerto. Yo veía que mi hija gritaba. Contesté el teléfono. La doctora me dice, doña Luz Marina, ¿cuánto gasta de su casa acá? Le dije, como una hora. Salí, cogí el colectivo y ese colectivo no andaba, eran horas y horas. Este desgarrador testimonio es de Luz Marina Bernal. Tiene 55 años y tuvo 4 hijos. John Smith, Fair Leonardo, Dolly Catherine y Liz Caroline. Pero uno de ellos murió el 12 de enero de 2008 en Ocaña, en norte de Santander, a manos de un grupo de militares que dijeron que Fair Leonardo Porras Bernal era el jefe de una organización narcoterrorista. Fue acribillado. Yo no podía creer que el rostro de mi hijo estuviera totalmente destrozado. Y yo le dije, ¿qué le pasó a él? Dijo, ¿usted lo distingue? Le dije, claro, es mi hijo. Dijo, ¿usted está segura? Le dije, mi hijo es inconfundible. Él recibió 2 impactos de bala en el rostro. Otro bajó así, le sacó la mandíbula, se la abrió toda. Los asesinos le dispararon en la cara, casi a quemarropa, y fue mostrado a la prensa, a todos los medios de comunicación, como un positivo. Hoy, 6 años después, de innumerables audiencias, de confesiones escalofriantes, casi delirantes, de más de 4.000 militares involucrados y acusados, de sentencias condenatorias, se sabe con absoluta certeza que Fair Leonardo nunca fue un positivo, fue un falso positivo. Una historia de horror que empezó para Luz Marina el 7 de enero de 2008, cuando su segundo hijo no volvió a la casa. Acá en esta casa de Puerta Blanca, que le cambiaron el nombre, que dice Ángela Abar, en ese entonces ahí quedaba la Fonda Paisa. Aquí. Sí, y ahí era como el sitio, como la oficina de reclutamiento de los muchachos. La preocupación de la familia fue inmediata, y es que no era para menos. Fair Leonardo había nacido con una discapacidad mental tan delicada que los médicos le advirtieron a sus padres que aunque tuviera 30, 40 o 50 años, siempre iba a tener la edad emocional de un niño de 9 años. ¿Qué problema le diagnosticaron a él? ¿Cuál fue la enfermedad que le diagnosticaron? Meningitis. Pero entonces, hasta ese momento yo no sabía cuál era la raíz directamente de la discapacidad de mi hijo, el por qué nunca aprendió a leer y nunca aprendió a escribir ni a identificar el valor del dinero. Esto significaba que solo el 53% de su cerebro tenía actividad. El resto nunca se formó. Después le hacen un examen que es donde le colocan una máquina donde se ve cuál es exactamente el estado del cerebro y se ve que su parte derecha está normal, pero su parte izquierda es como cuando uno coge un vaso y le echa un huevo y no se desarrolló. No se desarrolló porque se le desprendieron las membranas donde van pegadas al cráneo. Sus dificultades físicas eran evidentes. Tenía escasa movilidad en su lado derecho. Se volteaba de espalda, yo lo enjabonaba y todo eso. Por eso Luz Marina pasó los peores 8 meses de su vida, desde ese fatídico 7 de enero, cuando 2 tipos, conocidos del barrio Soacha Compartir en el suroccidente de Bogotá, se llevaron a su hijo a punta de mentiras, con rumbo a Ocaña, donde un grupo de militares lo esperaba para darle muerte.
Pero Luz Marina no lo sabía. Pasaba las noches en vela pensando dónde estaría su hijo, con quién. Cuando yo fui al IPEC y me dijeron que no, después volví nuevamente en febrero a la Fiscalía de Soacha. Entonces la reacción de ellos fue: oiga, ¿y usted siguió chillando acá por su hijo y su hijo en Girardot con la novia? Entonces me indignó eso. Empecé yo a asistir cada 8 días a medicina legal. Pero entonces, al ver que no hubo apoyo de ningún servidor público, nos reunimos acá en la familia y empezamos a hacer una ruta de búsqueda. Hasta les pidió a sus hijos que se camuflaran en grupos de indigentes. John Smith y Liz se disfrazaban de indigentes. Yo les dije a ellos: no podemos dejar ningún sitio sin buscar a su hermano. Así tengamos que ir hasta las mismas ollas de expéndidos de drogas. De pronto lo hayan visto, de pronto alguien lo indujo. Entonces yo sola me tomé la tarea de levantarme a las 5 de la mañana, salir de acá de la casa a las 6. Empecé a recorrer todas las calles de Bogotá. Empecé a buscar a mi hijo entre la misma indigencia, entre el habitante de calle. Yo le decía: Señor, que hoy yo corra con suerte, que vea el rostro de mi hijo. No importa en la situación que esté, pero necesito recuperar a mi hijo. No me importaba el peligro, no me importaba nada. ¿Tú sola? Yo sola. Cada día suponía una esperanza, pero cada final del día era otra frustración. Para mí era difícil llegar a mi casa, ver la cama de mi hijo sin destender, madrugar y ver que seguía igual. Yo no podía comer porque yo decía: yo aquí comiendo, mi hijo tendrá hambre. Hasta ese mes de septiembre de 2008, cuando se descubre el horror. El cadáver de su hijo estaba sepultado en el cementerio de Ocaña, una población que jamás en su vida Luz Marina había oído mencionar. Le dijeron que debía coger un bus que la llevaría hasta Huachica en Cesar y luego otro hasta Ocaña. No tenía plata ni para el primer bus. 15 millones de pesos para traer a mi hijo, yo ese dinero no lo tenía. Entonces con mi esposo decidimos valernos de un dinero de los amigos y unos nos prestaron 500, otro 1.000.000, otros 2 millones. Alcanzamos a reunir 8 millones de pesos que en la actualidad todavía los debemos. Estamos pagando 400.000 pesos de intereses mensuales, pero bueno, eso no viene al caso. Lo cierto es que logramos tener ese dinero el 23 de septiembre del 2008. Nos fuimos a las 4 y llegamos a Ocaña a las 9 de la mañana. Al cabo de unos días, muy pocos días, empieza a enterarse de detalles dolorosos, agobiantes inclusive, de cómo fue que Fair Leonardo terminó en una fosa común en norte de Santander, acusado de ser guerrillero por los militares, con un uniforme camuflado, botas nuevecitas y una pistola en su mano derecha, cuando él era zurdo. Dice: señora, pero es que él fue el primero que atacó el ejército. Le dije: ¿cómo así? Dijo: sí, porque en el momento del levantamiento él portaba cerca de su mano un arma 9 milímetros. Le dije: señor, él no le servía el brazo, él era zurdo. No podía manipular un arma con su mano derecha. Entonces ya empezaron a decir cómo habían pasado los hechos y todo. Dijo: este es el reporte del ejército. Le dije: o sea que es mi palabra contra la palabra del ejército. Le dije: yo estoy dispuesta a luchar por esta causa. Su hijo murió el 12 de enero de este año y se hizo el levantamiento a las 10 de la mañana. Yo le dije: si mi hijo se desapareció el 8 de enero de este año, ¿a qué horas iba a pertenecer a un grupo a margen de la ley si él desapareció el 8 y el 12 ya estaba en medicina legal? ¿Él cómo murió? Entonces dijo: él murió en un enfrentamiento con el ejército. Le dije: o sea que el ejército fue el que asesinó a mi hijo y mi hijo mayor había prestado el servicio militar. Él cayó sobre esa silla, se cogió la cabeza a 2 manos y dice: no puede ser que yo le presté 2 años de servicio a la patria para que ellos asesinaran a mi hermano. No puede ser. Se entera, por ejemplo, que Pedro Antonio Gámez y Alex Carretero, que días antes de su desaparición se habían acercado a su hijo y le habían prometido trabajo y hasta los atendía en la tienda donde se reunían, eran, en realidad, los famosos reclutadores, los engañadores que vendieron a su hijo por 200.000 pesos. Luz Marina supo, además en las audiencias, que Gámez y Carretero habían conocido a Fair Leonardo 2 años atrás y que hasta les había ayudado a vender empanadas para hacer campeonatos de fútbol. Le preguntan a Alex Carretero Díaz y le dice: ¿usted conocía? Le entregan una foto, el fiscal le entrega una foto, le dice: ¿usted conoce a esta persona? Dijo: ah, sí, el mono.
Entonces le dice, ¿el mono o el gringo? Dijo, no, nosotros le decíamos el mono, otros le decían el gringo. Dijo, yo sí, yo lo conozco a él. Es más, él me cargaba la cava de las empanadas. Yo las vendía y él las cargaba. Entonces le dice, bueno, ¿y usted por qué cogió a Leonardo y fue y lo vendió? Dijo, porque es que yo tenía una deuda de gota a gota y no tenía cómo pagarla. Y dijo, bueno, ¿y usted cuando no se podían llevar a los muchachos de familia, entonces ustedes cómo hacían? Dijo, no, pues nosotros teníamos que cumplir el pedido que nos hacía el ejército, entonces llevábamos a los drogadictos, a los indigentes, los bañábamos y se los entregábamos a ellos y cobrábamos. ¿Qué características debían tener esas personas? Indigentes por ahí en la calle, pero no ancianos ni mujeres. Y es cuando en el país estalla el escándalo que aún tiene a los militares enjuiciados y encarcelados. Crímenes que en algunas regiones tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando a los criminales en esas regiones. El presidente era Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos. Y ambos deciden hablar al país y contar que efectivamente había una investigación interna. Que aparentemente fueron entregados a medicina legal por el ejército como muertos en combate sin identificación, o sea, NN. El comandante del ejército era el general Mario Montoya y el comandante de las fuerzas militares era el general Freddy Padilla de León. Y también se supo que existía una directiva ministerial, la 029, firmada por el ministro Camilo Ospina, donde daba días de descanso y beneficios a quienes dieran de baja a guerrilleros. Y así, poco a poco, iban saliendo a flote más y más falsos positivos. Se supo de casos atroces en Bucaramanga, Sincelejo, Valledupar, Bogotá. En fin, de un momento a otro se destapó una dolorosa verdad, que miles de muertos en combates no eran guerrilleros, eran tan solo jóvenes buscando un mejor trabajo. ¿Fueron muertos por el ejército? Sí. El propio ejército asegura que las tropas les dieron de baja. Luz Marina empezó el segundo capítulo de su viacrucis y logró que la muerte de su hijo fuera considerada como un delito de lesa humanidad. Y ha pagado un alto costo. Su hijo John Smith ha sido amenazado en 5 ocasiones. Su esposo no aguantó el dolor y resolvió irse de la casa. Y su hermano no quiso vivir más. Aún la invade la tristeza y de vez en cuando recorre esos mismos sitios que caminó Fair Leonardo ese 7 de enero cuando se lo llevaron.